Bienvenidos una vez más a este su canal, el rincón virtual donde la pasión turca fluye libremente. Hoy, mis queridos amantes de las telenovelas que nos roban el sueño, vamos a expandir nuestra inmersión en ese universo cautivador que nos tiene pegados a la pantalla, con el pañuelo listo para las lágrimas y el corazón latiendo a 1000 por hora. Porque hoy vamos a adentrarnos aún más en el alma de las series turcas, desmenuzando esos elementos que las convierten en un fenómeno global. Recordemos que en nuestro encuentro anterior, exploramos las bases de este éxito, la pasión desbordante, la centralidad de la familia y la amistad, el magnetismo de los galanes y la fortaleza de las heroínas. Pero como bien sabemos, este mundo es vasto y complejo, un tapiz intrincado tejido con hilos de drama, romance, intriga y por supuesto, esa pizca de exotismo que nos transporta a tierras lejanas. Así que prepárense para un análisis aún más profundo, más detallado y sobre todo, más apasionado de las series turcas. Y como siempre, antes de comenzar este viaje, permítanme recordarles que su apoyo es el motor de este canal. Si aman este tipo de contenido, si las series turcas son su debilidad, no olviden suscribirse y activar la campanita. Prometo que tendremos muchas más recomendaciones, análisis exhaustivos, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan para alimentar su adicción turca. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos de lleno. Comencemos entonces a desentrañar el encanto turco, enfocándonos en ese elemento primordial que lo impregna todo, la pasión. Y aquí quiero recalcar que la pasión en las series turcas trasciende el simple romance. Es una fuerza vital que impulsa a los personajes a perseguir sus sueños, a luchar por sus ideales, a defender a sus seres queridos con una ferocidad inquebrantable. Es la pasión por la vida misma, con sus altibajos, sus alegrías y sus tragedias. Como ejemplo tomemos Aşk Memnu, una serie que causó furor y que sigue siendo recordada como un clásico. La trama, centrada en un amor prohibido entre Biter y Belul, va mucho más allá de una simple infidelidad. Es la historia de una mujer consumida por la pasión, que se rebela contra las convenciones sociales y que está dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que sabe que es imposible. La intensidad de las emociones, la desesperación, la culpa y la lujuria son representadas de manera magistral, creando una atmósfera opresiva que te mantiene al borde del asiento. No se trata solo de romance, sino de la pasión destructiva que puede consumir a una persona cuando se enfrenta a sus propios deseos y limitaciones. Pero la pasión también se manifiesta en el amor incondicional de una madre, en la lealtad de un amigo, en la defensa de una causa justa. En series como Dirilis, Ertuğrul, la pasión se traduce en la lucha por la libertad, la defensa de la fe y la construcción de un imperio. Ertuğrul, el protagonista, es un líder carismático que inspira a sus seguidores con su valentía, su determinación y su profunda convicción en sus ideales. La serie, ambientada en el siglo XIII, nos muestra la historia de la tribu Kai y su lucha por establecerse en Anatolia, enfrentándose a enemigos poderosos y superando obstáculos aparentemente insuperables. La pasión por la independencia, la justicia y la fe es el motor que impulsa a Ertuğrul y a sus guerreros a darlo todo en el campo de batalla. Otro aspecto que debemos resaltar es la maestría con la que las series turcas exploran las relaciones familiares. Ya mencionamos que la familia es el núcleo de todo, pero es importante profundizar en la complejidad de estas relaciones, en los conflictos generacionales, en los secretos ocultos y en los sacrificios que se hacen por el bien común. En Hanem vemos una historia conmovedora sobre el amor incondicional de una madre que lo sacrifica todo por su hija. La serie explora temas como el abandono, el trauma y la redención, pero sobre todo, celebra el poder del amor maternal para superar cualquier obstáculo. La protagonista, Zeynep, es una joven profesora que decide hacerse cargo de Melek, una niña maltratada por su familia. Zeynep se convierte en la madre que Melek nunca tuvo, brindándole amor, protección y un hogar seguro. La serie nos muestra la fuerza del vínculo entre madre e hija, la capacidad de perdonar y la importancia de luchar por la felicidad de los seres queridos. En contraste, Kuzey Güney nos presenta una dinámica familiar marcada por la rivalidad entre dos hermanos. Kuzey, el rebelde y apasionado, y Güney, el responsable y ambicioso, están constantemente en conflicto, compitiendo por el amor de sus padres y por el éxito en la vida. La serie explora temas como la envidia, el resentimiento y la búsqueda de la identidad, mostrando cómo las diferencias de personalidad y las circunstancias de la vida pueden separar a los miembros de una familia. A pesar de sus diferencias, Kuzey y Güney comparten un profundo vínculo fraternal que se pone a prueba constantemente, llevándolos a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y no podemos olvidar la amistad,
es el lazo que une a los personajes en las buenas y en las malas. Las series turcas nos regalan ejemplos de amistades verdaderas, leales y duraderas, que se convierten en un refugio en medio de la tormenta. Genisaile es una comedia que nos muestra la vida de un grupo de amigos unidos por el azar y por su amor al juego. Zebair, el protagonista, es un joven carismático y algo torpe que se mete en todo tipo de problemas. Sus amigos Ulvi, Bilal y Zekai siempre están ahí para ayudarlo, brindándole su apoyo incondicional y compartiendo sus aventuras. La serie celebra la amistad, el humor y la importancia de tener un grupo de personas que te acepten tal como eres. Ahora adentrémonos en el mundo de los galanes turcos, esos hombres que nos hacen suspirar y que personifican el ideal del hombre romántico. Pero como ya mencionamos, no se trata solo de belleza física, sino de carisma, inteligencia y una profunda capacidad de amar. Can Yaman, con su mirada penetrante y su sonrisa irresistible, ha conquistado corazones en todo el mundo con su papel en Erkencicus. Su personaje, Candivit, es un fotógrafo aventurero y apasionado que se enamora de Sanem, una joven soñadora y creativa. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, y su interpretación de una pareja que se enfrenta a obstáculos y malentendidos nos hace creer en el amor verdadero. Burak Özçivit, con su elegancia y su porte aristocrático, nos ha cautivado en Kara Sevda. Su personaje, Kemal Soydere, es un joven ingeniero que se enamora de Nihan, una chica de clase alta. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por la ambición de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso que está obsesionado con Nihan. La serie nos muestra la lucha de Kemal por recuperar a su amada y por vengarse de aquellos que le han hecho daño. Pero no solo los galanes son importantes, las heroínas turcas también tienen un papel fundamental en el éxito de las series. Son mujeres fuertes, independientes y con carácter, que luchan por sus derechos y por su felicidad. Tuba Büyüküstün, con su belleza serena y su talento indiscutible, nos ha emocionado en Así. Su personaje, Así, es una joven campesina que lucha por mantener la granja de su familia. Se enamora de Demir, un hombre rico y poderoso que regresa a su pueblo natal para vengar la muerte de su padre. La serie nos muestra la lucha de Así por defender sus raíces y por encontrar el amor verdadero en medio de un conflicto familiar. Beren Saat, con su expresividad y su capacidad para transmitir emociones, nos ha conmovido en Fatmagül'ün Suçu. Su personaje, Fatmagül, es una joven que es víctima de una agresión sexual y que debe luchar por reconstruir su vida. La serie aborda temas muy delicados como la violación, el trauma y la justicia, pero también muestra la resiliencia de Fatmagül, su fuerza interior y su capacidad para perdonar. Finalmente, no podemos olvidar la importancia de la ambientación y la música en las series turcas. Turquía es un país con una rica historia y cultura, y las series a menudo nos muestran la belleza de sus paisajes, sus ciudades y sus tradiciones. La música turca es emotiva y variada, y las bandas sonoras de las series refuerzan las emociones que se transmiten en la pantalla. Las series turcas son un fenómeno global que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su éxito se debe a una combinación de factores, incluyendo la pasión, la centralidad de la familia y la amistad, el magnetismo de los galanes y la fortaleza de las heroínas. Pero también es importante reconocer que las series turcas a menudo recurren a clichés y estereotipos, y que algunas tramas pueden ser predecibles. Sin embargo, a pesar de estos defectos, las series turcas siguen siendo muy populares porque nos ofrecen una escapada de la realidad, nos hacen soñar con el amor verdadero y nos conectan con nuestras emociones más profundas. Y hasta aquí nuestro análisis profundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el alma de estas producciones y que hayan descubierto nuevos aspectos que las hacen tan especiales. Ahora es su turno. Quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles son los personajes que les han robado el corazón y cuáles son las escenas que les han hecho llorar a moco tendido. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más amor turco. Besos. Y no olviden dejar volar su pasión por las series turcas.